Apprentices, good afternoon. In this moment I'm going to record this video to give you the instructions that you need to complete the activities of the week number 3. So please pay attention and don't forget that if you have questions or if you have doubts, you can write to my mail or you can leave a message in the forums. So, aprendices, en esta tarde me dispongo a grabar las instrucciones que necesitan para completar las actividades de la semana número 3. Les recuerdo que a partir de este momento solo van a poder completar las actividades de la semana número 3. Lo que haya quedado pendiente de la semana número 2, sea correcciones o sean actividades que no pudieron enviar, en este momento no van a poder hacerlo. Solo podrán enviar actividades de la semana número 3 y lo que tenga que ver con la semana número 2 podrán enviarlo en la semana número 5, que les comentaba yo que era una semana de correcciones. Entonces, para esta semana número 3, el día de ayer les pedí que fueran estudiando el material. ¿El material cuál es? Bueno, como siempre, entramos al botón de Program Materials, luego vamos a la carpeta de Training Materials, donde vamos a encontrar la carpeta o el link con el material en esta parte. Entonces buscan la carpeta llamada Training Material Week Number 3, que es el material de la Learning Activity Number 2. Cuando entramos aquí, ya saben que vamos a encontrar una versión descargable y la versión multimedia. Entonces, muy importante ver la versión multimedia, le damos clic y se nos va a abrir la nueva ventana donde pues nos va a cargar esta parte. Entonces, ¿cómo se llama la lección de la semana número 3? Se llama What Happened. Entonces, simplemente pues vamos a seguir la misma metodología que en la semana 2. Vamos a leer esta parte. Luego vamos a empezar con lo que es la introduction. Entonces, en la introduction vamos a ver los temas de la semana. Entonces, en esta semana es muy importante la parte del past tense. Vamos a trabajar con el pasado del verbo to be. ¿Ok? Aquí está was and were, el uso de was, el uso de were. Vamos a trabajar con dates, years, decades and centuries. Vamos a trabajar con el simple past. ¿Ok? En el primer punto vamos a trabajar con el past tense del verbo to be, pero también vamos a trabajar con el simple past de regular and irregular verbs. Les recuerdo o les comento que una de las actividades de esta semana tiene que ver con esta parte del pasado. Si no estudian esta parte del material, no van a poder realizar muy bien la tarea. Luego tenemos el tema de Memorable Moments y pues vamos a terminar con la parte de Connectors y Convocation. Ustedes en este nivel 2 ya están o ya deberían empezar a utilizar conectores con el fin de unir frases unas con otras, así que mucha atención con el uso de so, because, but and although. ¿Okay? Entonces, como dicen aquí en la parte de abajo, let's begin. Tenemos 38 diapositivas para estudiar. Les recuerdo que se tomen todo el tiempo que necesiten. Entonces, pues aquí van a empezar con un repaso de lo que es el present tense del verbo to be. Esta parte ya todos la sabemos y la manejamos completamente. Simplemente van a estudiar en esta vez lo que es el pasado, tanto del verbo to be como de otros verbos. Entonces, pues les recomiendo mucho esta parte y si tienen alguna duda con el tema, ya saben que pueden escribirme. Después de la parte de la introduction, ya saben que seguimos con la parte de la contextualization, donde vamos a encontrar, digamos que un tipo de un texto. ¿Okay? Entonces, pues lean el texto y ya ahí en adelante pues van a pasar a la parte de la comprehension. ¿Okay? Después de la practice 1, practice 2, practice number 3, la parte de la pronunciation, ya todo esto es claro. Una vez terminemos con el material de estudio, nos vamos a dirigir al botón de Activities, ¿ok? Y vamos a buscar la carpeta llamada Week Number 3, semana número 3, Learning Activity Number 2. Bueno, entramos acá y vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar 3 actividades para esta semana número 3. La primera actividad llamada What Did I Do Yesterday, la actividad interactiva Telling a Story y la actividad final llamada Memorable Moments. Solo 3 actividades para esta semana. Entonces vamos a descargar el archivo
que nos va a mostrar las instrucciones para la actividad What Did I Do Yesterday. Entonces descargamos dándole clic acá, se nos va a abrir un archivo de Word. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad? Bueno, como se dan cuenta, aquí están las instrucciones, pero tenemos una serie de imágenes. Tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, aproximadamente 20 imágenes. En cada imagen hay un verbo, pero este verbo está en su forma infinitiva o en su forma original. Y cada verbo viene con una imagen que representa pues la acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos un ejemplo donde nos dice, donde utilizan el primer verbo de la lista. El primer verbo de la lista es el verbo wake up. Entonces el verbo wake up, que significa despertar, despertarse, está aquí en infinitivo. Ustedes todos estos verbos tienen que pasarlos a pasado, al simple past, que es uno de los temas que se estudian en el material. Y van a hacer unas oraciones con cada uno de estos verbos, como acá está en el ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo está en el pasado, en la forma afirmativa, y al mismo tiempo tienen que hacer la forma negativa. Entonces dice I woke up at 6 a.m. La parte negativa es I didn't wake up at 6 a.m. Entonces lo mismo van a hacer con la mayor. Bueno, aquí en las instrucciones nos dicen que vamos a escoger 10 verbos, ¿okay? Al menos 10 oraciones, pero cada oración va a ir en afirmativo y en negativo. Entonces no olviden que tienen que pasar cada uno de los verbos que escojan al pasado. Entonces por favor estudiar el tema y por favor les comento desde ahora que eviten copiar nuevamente. Algunas personas se hicieron, pues en la actividad de la semana 2 enviaron algunas copias de trabajos que se encuentran en internet. A esas personas se les hizo el respectivo comentario. Inmediatamente la actividad les queda no aprobada. Entonces les recomiendo que por favor hagan las cosas a conciencia para evitarnos este tipo de inconvenientes. Una vez terminen el archivo, vamos a hacer lo de siempre. Vamos a entrar aquí al link y vamos a adjuntar la actividad, ¿cierto? Vamos a darle aquí en examinar mi equipo y simplemente vamos a adjuntar nuestra actividad y la vamos a enviar. La segunda actividad de la semana es la actividad interactiva llamada Telling a Story, ¿cierto? Entonces, cuando vayamos a cargar la actividad Telling a Story, simplemente vamos a dar clic y se va a abrir una nueva ventana. Y por último, tenemos la actividad Memorable Moments. Entonces, al igual que en la actividad de What Did I Do Yesterday, tenemos que darle clic aquí en Download para descargar las instrucciones. Entonces, damos clic acá y se nos abren las instrucciones. Bueno, ¿qué es lo que vemos en esta parte? Para esta actividad de Memorable Moments, aquí hay una imagen de un micrófono. Van a tener que grabar su voz o van a tener que grabar un video, pero donde hagan lo siguiente: record the questions and the corresponding answers, changing the highlighted in bold. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a hacer una grabación de estas 12 preguntas con sus 12 respectivas respuestas. Sin embargo, para cada una de estas preguntas usted va a dar su información personal. Esta es una información de un personaje X. Cada una de estas partes en negrita tiene que ser cambiada por su información personal. Por ejemplo, cuando vayamos a grabar, vamos por ejemplo a decir la pregunta número 1. When were you born? I was born on June 26, 1993. Tienen que estudiar la pronunciación de los años, la pronunciación de los meses, porque la pronunciación de los años es diferente a como diríamos 1993, de pronto un ejercicio de matemática, pero en inglés los años se pronuncian de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos When did you start school? I started school in 1995. I was 6 years old. Tenemos otra pregunta donde muchas veces se equivocan. Where did you live? Verbo to live. Where did you live when you were 10 years old? When I was 10, I lived in Kennedy. Y así sucesivamente con todas las preguntas y con las respuestas personales, ¿ok? Entonces el archivo de audio también me lo van a enviar de la siguiente forma. Simplemente van a entrar al link de Memorable Moments y van a adjuntar el audio
digamos que en el formato que pues lo hayan hecho. Bueno, por último, como ya les decía, pues tenemos la actividad interactiva. Vamos a tratar de cargarla y una vez esté cargada, pues la vamos a completar, la actividad interactiva llamada Telling a Story. Entonces, la actividad interactiva Telling a Story, debemos esperar que nos cargue cuando damos clic acá. Entonces simplemente es esperar que esa nueva ventana se abra. Cuando esté completamente ya abierta, pues vamos a encontrarnos con esto: Interactive Activity Telling a Story. Estas son las instrucciones. Pues aquí tenemos la parte para hacer la translation, y luego de leerlo pues vamos a la clic en Next. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad? Entonces leamos las instrucciones claramente, porque en la actividad, la actividad interactiva de la semana 2 algunos tuvieron problemas con esta actividad porque no estaban leyendo realmente las instrucciones como debía ser. Entonces mira lo que tenemos que hacer aquí: helping to tell the story by selecting the right tense of the verbs. Take into account that if you choose the wrong verbs, his brother will not fall asleep. Entonces, después de leer esto, vamos aquí a dar clic en Next, y lo primero que debemos hacer es esperar a que los personajes muestren los diálogos. Entonces, cada vez que se ilumine un objeto, vamos a dar clic allí. Entonces, simplemente damos clic aquí en el libro y vamos a tener que escoger. Entonces, ¿qué tenemos para esta ocasión? Tenemos un cuento. Entonces tenemos: Once upon a time there was a prince who lived alone in his palace, without wife, without children. Aquí tienen 4 opciones. Van a escoger la que les parezca correcta. Aquí también lo mismo, acá también lo mismo, y pues cuando terminen de escoger van a dar clic en Verify para saber cuál está correcto y cuál está mal, y así sucesivamente con el resto de la actividad. Es una actividad bastante sencilla, pero donde van a practicar bastante lo que es el past tense y el simple past. ¿Okay? Entonces, pues para esta semana número 3, pues ya sabemos que tenemos 3 actividades: la actividad What Did I Do Yesterday, la actividad interactiva Telling a Story y la actividad Memorable Moments. No olviden que hay que estudiar previamente el material para que puedan completar las actividades de la mejor forma. Entonces les deseo lo mejor en esta semana número 3. No olviden que si deben corregir o no enviaron algo de la semana número 2, en la semana número 5 estaremos dando las oportunidades necesarias.